Deuteronomio capítulo 19, del versículo 1 al 14, habla acerca de las ciudades de refugio. Este es el tema que vamos a meditar hoy en la palabra de Dios. Y acompáñeme ahí en la intimidad de su hogar. Del versículo 1 al 14 lo vamos a leer y luego lo vamos a meditar y vamos a tener nuestro corazón abierto para que Dios nos hable a través de su palabra. Cuando Jehová tu Dios destruya las naciones, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que las poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en la heredad, y será para que todo homicida huya allí. Escuche. Y este es el caso del homicida que huyera allí. Y vivirá aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriera, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá allí. No sea que el vengador de la sangre, algún pariente, enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado del derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Mire qué interesante. Debemos de partir de que Dios es un Dios justo y su justicia es recta. Y Dios, sabiendo cómo era el hombre y qué hay en el corazón del hombre, implementa que cuando el pueblo de Israel entre a poseer la tierra prometida, ellos aparten 3 ciudades y las van a llamar ciudades de refugio, en donde podía ir a refugiarse una persona que por accidente hubiese matado a un familiar, a un amigo, a otra persona, y accidentalmente, porque suele pasar, y entonces él tendría que huir a esa ciudad, porque entre que se aclara el asunto y entre que hay dolor en la familia del que murió, lo iban a querer matar, y Dios no iba a permitir que se derramara sangre inocente. Por eso Dios, en su justicia, les dice que vayan a refugiarse a esta ciudad. Y en tanto se hacen las investigaciones, se averigua qué fue lo que pasó, y esta persona, una vez averiguado el asunto, podía salir y regresar a su ciudad. No así a los que mataban con toda alevosía y ventaja a alguien, lo acechaban, lo mataban, y ellos se querían ir a refugiar ahí para que les aplicaran esta ley, y si ellos indagaban y resulta que no era así, porque más de alguno se iba a dar cuenta y entonces iba a dar testimonio de que no fue un accidente, de que lo había acechado, lo había esperado,
había planeado cómo matarlo. Entonces los mismos ancianos de la iglesia, de Israel, o de la ciudad donde él viviera, lo iban a ir a mandar a sacar de ahí para que la familia, los parientes lo mataran. Usted recuerde que estaba la ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente. Entonces, esto es lo que está hablando este pasaje, pero vamos a ver la meditación. La tierra prometida no es una tierra marcada por la venganza y la violencia, sino por la misericordia y la compasión. Por eso, de las 48 ciudades designadas para los levitas, 6 servirían de refugio. Y nos da la cita de referencia, Números 35 del versículo 13 al 14. 3 se encuentran del lado oriente y 3 del occidente del Jordán. Deberán arreglar los caminos de modo que el que haya cometido homicidio no culposo pueda huir del vengador de la sangre. Estando allí, tendrá oportunidad para recapacitar de sus obras y los familiares de la víctima también, y así apagar el deseo de venganza. Las ciudades de refugio reflejan la gracia de Dios que cubre las debilidades humanas y es la sombra de la cruz de Jesucristo. Jesús es nuestro eterno refugio. Amén. Las preguntas a meditar. ¿Con qué fin estableció Dios las ciudades de refugio en la tierra prometida? Bueno, el texto dice que para que huyeran ahí los que accidentalmente mataban a otra persona y entre que averiguaban, pudiera él salir inocentemente. ¿Cuáles son los obstáculos que me impiden acercarme a Jesús? Y esta es una pregunta muy personal. Si hay algún obstáculo que no nos permite acercar al Señor, entonces nosotros podemos anotarlo ahí. Porque usted dirá, bueno, a mí no me aplica, yo no soy un homicida. Pero no se olvide que Santiago nos habla acerca de la lengua y que muchas veces con la lengua matamos más gente que con una pistola. Porque las palabras tienen poder, las palabras lastiman. Y en lo que a nosotros respecta, no debemos hablar mal de otra persona. Y si lo hemos hecho con toda honestidad, decirle, Señor, te pido perdón porque hablé mal de fulano, de sutano, y Dios nos perdona. Y tenemos que aprender a ya no hacerlo. No derramar sangre inocente. No debe correr sangre de inocentes en el lugar habitado por el pueblo de Dios. Por eso, cuando el pueblo de Israel haya conquistado toda la tierra de Canaán, separará 3 ciudades de refugio: Hebrón, Siquem y Cedes en Galilea. Esto está en Josué capítulo 20, verso 7. Además deberán respetar los límites de la ciudad de refugio o la propiedad de los ciudadanos. Las ciudades de refugio servirán para guardar a la comunidad de la venganza por la sangre derramada. Diferente es el caso del homicidio premeditado, pues este será juzgado con justicia. La ley indagará la intención del delito y verá si concede o no misericordia al acusado, lo que yo le decía anteriormente. No obstante, Jesús cargó con todos nuestros pecados y nos ha salvado de nuestra maldad. Si nos refugiamos a los pies de la cruz de Cristo, estaremos seguros. Las preguntas a meditar. ¿Cuál era el castigo para los que cometían homicidio culposo? Debían morir también. Ese era el castigo. ¿Cuál es la disposición y actitud que debo adoptar sabiendo que Jesús es mi eterno refugio? Bueno, creo que debo ir siempre a Él y más en tiempos de necesidad y de angustia. Él es nuestra torre fuerte, dice la palabra, nuestro libertador, nuestro refugio. Amén. Dice la oración: Señor, muchas veces he pecado sin intención, pero reconozco que en otras ocasiones lo he hecho deliberadamente, debido a mi naturaleza pecaminosa. La potestad del pecado me hace sufrir. Ten misericordia de mí, Dios, que merezco la muerte, y escóndeme bajo tus alas. Tú eres mi ciudad de refugio, en ti mi alma estará segura. Aleluya. El ensayo para meditar de hoy dice, o se titula, La activa obediencia de Cristo.
Recuerdo que vi un programa policial de televisión en el que un veterano de la Fuerza Naval de unos 80 años era acusado como el principal sospechoso de un caso. Cuando se estaban acercando dos policías junto al abogado de la Armada para arrestarlo, un amigo les mostró la corbata que llevaba puesta el acusado, revelando la medalla de honor que el Congreso le había otorgado décadas atrás en Kioto, Japón. Entonces el abogado y los policías lo trataron con el respeto que se merecía. Aquella condecoración representaba no solo el sacrificio de este hombre, sino también el valor de miles de infantes a lo largo de los siglos. A través de este ejemplo, pude ver que todo lo que sucede en nuestra vida es gracias a la activa obediencia de Cristo. Gracias a Él, recibimos un pase gratis para llegar a un destino eterno, con una medalla de honor. Él nos dio amor y gozo, además de perdón y libertad. De este modo, la lección de la obediencia activa de Cristo permite que nuestra pequeña autoestima tenga una nueva estabilidad y equilibrio. Dicho en otras palabras, quien cree en Cristo no solo es perdonado, sino que también es reconocido por Dios como justo y valioso, y pasará a ser justo como Jesús en cuanto este amor por la obediencia activa se convierta en la esencia de su vida. De esta forma será amable, incluso con aquellos que no lo traten bien, ya que irá pareciéndose al Señor, quien se encarga de ablandar nuestro corazón. Amén. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, hizo todo, y aún así Él nos va a tratar con honra. Dice la palabra de Dios que cuando lleguemos a su presencia y cuando estemos en el tribunal de Cristo, se nos van a entregar galardones, recompensas. Apocalipsis dice que hay una corona, la corona de vida preparada para cada uno de nosotros. Así que hay un galardón que no nos costó nada. El que lo ganó fue Jesús en la cruz del Calvario. Y por esto mismo nosotros nos rendimos a Él con toda gratitud y con todo el corazón, porque Él lo merece. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vemos a través de esta meditación que Dios es justo, que aun cuando había alguna muerte, si era accidental, no se culpaba a la persona hasta que se investigara, pero el que lo hiciere de manera directa iba a ser condenado a muerte también. Gracias porque Dios es un Dios justo y tú y yo y cada uno de nosotros tenemos que practicar la justicia. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos muestras, Señor, tu justicia. Tú eres el juez justo que juzgará la tierra. Señor, estamos muy cerca ya de que tú llames a cuenta, Señor, a cada persona, a los que has puesto en autoridad, Señor, también. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des sabiduría para que podamos llegar ante tu presencia, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, como un obrero digno que no tiene nada de qué avergonzarse. Señor, gracias. Que tu paz, que tu amor y tu misericordia reposen en cada vida y en cada corazón. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, en cada familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos